Muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Les quiero dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan semana con semana. Le queremos agradecer mucho que ustedes nos acompañen y que sean parte de aquí de nuestra congregación, aunque sea a la distancia. A los que nos ven, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y como siempre les digo que ojalá tengan sus Biblias con ustedes para leer la palabra de Dios. En estos momentos estamos pasando por el libro de los Hechos y estamos en el capítulo 27. Hoy precisamente vamos a empezar el capítulo 27 del libro de los Hechos. Pero mientras ustedes tienen sus Biblias y los buscan al capítulo 27, vamos a estudiar los primeros 15 versículos. Pero también aparte de agradecerles muchísimo por su apoyo, por sus oraciones, por su compañía, también les quiero decir que este mismo estudio estará disponible en YouTube más tarde este día, en el mismo canal de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Así que muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por sus oraciones y que nos levanten al Señor, que nos dé fortaleza para seguir en esta región de Michoacán. Estamos concretamente en Pajacuarán, Michoacán, aquí en el estado de Michoacán. Gracias por orar por nosotros y gracias por acompañarnos. Muchas gracias de nuevo por compartir este video si les gusta. Así que vamos ya habiéndoles saludado, como decían las cartas antes, los que se acuerdan de cuando se escribían cartas que decían después de saludarlos, pasamos a lo siguiente. Y es el estudio de la palabra de Dios. Capítulo 27, versículo 1 hasta el 15 dice la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adremetina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotaviento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, siendo de ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotaviento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, diciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidión, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Señor, le queremos dar gracias de nuevo por permitirnos estar frente a usted en su palabra, Señor.
Como siempre pedimos, Señor, que nos ayude a entender lo que usted tiene para nosotros este día. Que su Espíritu Santo nos enseñe de su palabra, Señor, que nos ayude a entender su voluntad en nuestras vidas por medio de su palabra. Que podamos ser edificados este día, Señor. Sea con nosotros, bendíganos a los que estamos aquí, Señor, y a los que están con nosotros a la distancia por medio del internet, Señor. Tóquenos, Señor, por favor. Enséñenos, muéstrenos. Y pedimos, Señor, que usted sea nuestro maestro, porque usted es nuestro único maestro, Señor. Gracias por su presencia, Señor. Levantamos este estudio para usted, que usted se mueva, que usted lo use, Señor. En el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo le pedimos todo esto. Amén. Pues ya estando, vamos aquí, cuando se decidió, dice, que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Primero que nada vemos aquí que el doctor Lucas se vuelve a unir a Pablo. Uno de los acompañantes de Pablo, pero vemos que él no se había incluido aquí en la escritura o en su relato de los libros de los Hechos desde que estudiamos el capítulo 21, si se acordarán, cuando Pablo inició su viaje a Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando ya después de hacer su segundo viaje misionero hizo el tercero, pero ya con rumbo a Jerusalén, cuando le decían muchos que no fuera porque el Espíritu mismo le decía lo que iba a sufrir? Y ahorita lo que estamos viendo aquí era parte de lo que la premonición y hasta la profecía. ¿Se acuerdan de Agabo, que le dijo a Pablo que lo que le pasaría si se iba a Jerusalén? Bueno, pues aquí estamos viendo todo esto que se está llevando a cabo. Ahora Pablo, preso, decidió que ya le iban a llevar para Italia para ser juzgado. Se acordarán que él pidió, apeló al César para llegar allí y ser juzgado en Roma. Entonces vemos aquí como, primero que nada, que Lucas se unió a él. Sabemos que Lucas era un doctor, pero vamos a ver más adelante que era a quien necesitaba Pablo para hacer ese viaje. Y como vemos aquí en el versículo primero del capítulo 27, que Pablo no solamente era Pablo, pero otros presos. Y el centurión de la compañía Augusta era Julio. Y de esa manera Pablo ya se embarca, como dice el versículo 2 aquí, nos embarcamos en una nave adremetitena que iba a tocar los puertos de Asia. Zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Aquí vemos primeramente que era una embarcación que iba de puerto en puerto, como vemos aquí que iba a estar haciendo paradas continuas, como se dice comúnmente. Y ahora vemos que también se une a Pablo Aristarco. Parece que el viaje a Roma no lo dice aquí, pero es posible que Lucas se le permitió acompañar a Pablo como su médico. Es lo que necesitaba Pablo. Aristarco como su asistente personal también. Solamente podemos imaginar cuán agradecido estaba Pablo en que Dios le permitiera. Acordémonos que está preso, que es un prisionero Pablo, pero Dios le concede que vaya su amigo Lucas, que es doctor, y este Aristarco, que es muy fiel amigo también, para atenderlo. Estos amigos fieles que voluntariamente perdieron su libertad y poniendo sus mismas vidas en riesgo para poder proveer las necesidades de su entrañable amigo Pablo. Esto quiere decir mucho. No hay evidencias de que ninguno de estos dos hombres hayan sido presos, así que eso nos dice que ellos voluntariamente se hicieron presos también con el fin de ir con Pablo, ayudarlo y acompañarlo y atenderlo. A Lucas como su médico y Aristarco para asistirle en sus necesidades también. En Colosenses, en el libro de Colosenses, en la carta, diría yo, epístola de Colosenses, capítulo 4, versículo 10, ahí Pablo menciona a Aristarco.
Y precisamente en la primera parte del versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones. Así que esto puede referirse a que es un prisionero voluntario para poder atender en las necesidades de Pablo. Que no hay nada más de bendición que Dios te provea amigos que aman primeramente a Dios y que son obedientes a Dios, y que después de ese amor que esos amigos tienen a Dios, se benefician también. Y esa es la clase de las personas cristianas que debe haber y que vemos que se está perdiendo. Hoy en la iglesia misma se ven el mundo moverse entre las personas, porque si no hay beneficio para las personas, entonces no hacen nada si no encuentran ningún beneficio. Lucas y Aristarco, vemos que era algo difícil para ellos hacerse presos también, viajar con Pablo, que como vamos a ver va a ser un viaje terrible, y ellos con toda su voluntad se ofrecieron a ayudar a Pablo. No hay nada más, como les repito, más de bendición que el Señor provea amigos entrañables de esa manera. Pero eso vemos que no es que ellos estén enamoradísimos de Pablo, claro que lo estiman y lo aman como su hermano en Cristo, pero es el amor a Dios y la obediencia que le tienen a Dios para poder hacer esas cosas. Como dice Pablo en el capítulo 13 de Primera de Corintios, sin amor todo lo que hagas no significa nada. Y todo eso es el amor, primeramente por Dios y después por unos con otros. Como dice la Escritura en la epístola también de Juan, donde dice que el amor es lo que mueve a todo el mundo, el amor que Dios nos da, que nos dijo el mismo Jesús que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Y aquí se ve demostrar esa clase de amor. Claro que todos tenemos buenos deseos y es fácil nosotros declarar los buenos deseos que tenemos para los demás. Cuando vemos la necesidad de alguien decimos, voy a orar por esa persona para que le vaya bien. Pero si está en tus manos hacer algo para hacerlo, aunque sea de sacrificio, tienes que hacerlo, porque eso significa el amor de Dios. Y estos hombres están demostrando el amor de Dios al hacer ese sacrificio por su entrañable amigo Pablo. ¿Qué más? Eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. Que sean esa clase de siervos que se niegan a sí mismos y que toman su cruz y van en pos de Jesús, como Él lo pidió. En el capítulo 11 de Mateo. ¿Quieres ser tú de Jesús? Entonces niégate a ti mismo y carga su cruz y síguelo. Y eso es lo que nos dice el Señor. Este hombre Lucas y Aristarco, estos dos hombres se negaron a sí mismos, agarraron su cruz y fueron en pos de Jesús, en pos de Cristo, sirviendo a su gran amigo Pablo. Que solamente podemos imaginar la emoción de Pablo al contar con esas grandes amistades que Dios le proveyó. ¿Qué más quisiéramos hoy en día? Que la gente no fuera tan egoísta, que la gente no fuera tan convenenciera y que se negaran a sí mismo para apoyar a los demás. Eso es lo que falta verdaderamente en las iglesias hoy en día. No tenemos tiempo ya, aunque a veces no queramos las dulzuras, los gozos de este mundo nos atraen más que el mismo amor de Jesús. Por eso este mundo y la iglesia está como está, porque no hay ese amor entrañable, no hay ese sacrificio voluntario a servir a Dios, sirviendo a otros. Eso es lo que es servir a Dios, servir a los demás. Porque tu amor, el amor que le tiene Lucas a Jesús, a Aristarco que ama tanto a Jesús, se revela en cómo le sirven a Pablo. Y claro que Pablo se ganó su amor de ellos. Claro que sí, porque Pablo es un hombre entregado totalmente al Evangelio. Ya vimos todas
lo que hemos demostrado durante nuestro estudio aquí del libro de los Hechos. Y claro que ellos también se enamoraron de Pablo, porque Pablo ama a Dios también, y eso es como un amor puro, un amor sincero, un amor que no quiere nada en regreso, que lo da todo. Una vez más lo que dice Pablo en capítulo 13 de 1 de Corintios. El amor todo lo da, el amor no quiere nada, pero todo lo da, todo lo cubre. Eso es el amor, y el amor que están demostrando estos dos hombres aquí, que es el amor de Dios, que pueden ayudar a su amigo en necesidad. Pablo dio su vida, entregó su vida totalmente al Evangelio. El momento llegó para él de ser llevado a otro lugar, pero él no, ni sus prisiones, ni sus problemas, ni sus tribulaciones lo apartaron de enseñar la palabra de Dios. Todo lo que hacía Pablo lo hacía en pos del Evangelio, y aquí lo vemos preso y todo, pero él sigue con el Evangelio en él, y a donde quiera que va, preso o no, él sigue declarando el Evangelio, como vimos en desde que lo apresaron, cuando él le demostraba y les predicaba a los gobernadores, al rey Agripa, cuando el Evangelio era parte de él. Nunca lo dejaba. Él nunca decía, oh, estas circunstancias son muy difíciles, no firmé yo para esto, yo no me apunté para esto. Él nunca dijo eso. Él sabía, porque Jesús mismo le había dicho todo lo que había de sufrir por causa de su palabra, y él lo está llevando a cabo, pase lo que pase. Es algo grandioso que podemos ver aquí. Por eso no es posible pasar estos versículos así nomás de pasada, porque vemos aquí la magnitud del amor de estos hombres que demuestran a su entrañable amigo Pablo, porque el amor de Dios es el que está presente allí. No solamente el amor de amistad, pero es el amor de Dios, el amor sufrido, el amor que se sacrifica, el amor que se entrega puramente y sin querer nada a cambio. Ese es el gran amor. Por eso no quería yo pasar estos versículos sin mencionar todo esto, porque se puede decir, bueno, sí, Pablo lo acompaña, Aristarco se ofreció a ir con Pablo para ser su asistente personal, pero esto va más allá de eso. No es un viaje de lujo, como vamos a ver más adelante. No es un viaje donde vamos a ver lugares interesantes. Va a ser una navegación placentera, para nada. Ese era un sacrificio que ellos hacían, y lo hacían voluntariamente, porque vamos a verlo, por qué es tan sacrificio. Vemos aquí el versículo 3 ya, después de haber pasado un buen tiempo en estos dos versículos primeros. Dice el versículo 3, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Así que vemos aquí que, aparte de llevar a estos compañeros con él, este hombre Julio sabía que no tenía miedo que se escapara Pablo. Así que le dio la confianza que le fuera a ver a sus amigos. Aquí vemos que lo deja ir para que sea atendido y quizás llevar algunas cosas para su viaje también. Eso es lo grandioso que podemos ver aquí, de la provisión de Dios. Y claro que Dios usa a su gente para proveer por aquel que está en necesidad. Y eso lo demuestra Dios casi siempre. Si Dios te manda, Dios te provee. Decía el pastor Chuck Smith de Capilla Calvario, Calvary Chapel en Costa Mesa. Ese era su dicho de él. Si Dios te envía, Él te provee. Y vemos aquí que estaba Pablo bajo la voluntad de Dios, y él lo proveía por sus necesidades. En su mitad de su sufrimiento, porque una vez más esto no era nada placentero, pero Dios está procurándolo, proveyéndole, y tiene ahí como dice aquí, los amigos. Eso no son cualquier clase de amigos. Eso no son cualquier clase de amistades. Son amigos cristianos, llenos de amor, primeramente para con Dios, Jesucristo, pero también para su gran amigo Pablo. Y le permitió que fuese a ellos y ser atendido por ellos. Lo atendieron muy bien y le dieron también las cosas que dice. Y esto confirma lo que hemos visto en los versos anteriores, en los versículos anteriores,
Y como dice en el versículo 1 que había otros prisioneros, pero Julio le dio ciertos privilegios a Pablo. La palabra griega que se usa otros, cuando usa otros prisioneros, en el versículo 1, lo que hace suponer que se dice otros presos. Eran según los maestros eruditos y los comentaristas dicen que se trata de otra clase de presos que no son como Pablo. Porque Pablo iba a ser juzgado, pero los otros prisioneros ya habían sido juzgados, iban a ser ejecutados a Roma. Sabemos que los romanos, pues muchos de ustedes y nosotros hemos visto películas de esos tiempos romanos, en los primeros años, por ejemplo en los años 65, consecutivamente vemos películas como los romanos les gustaba castigar a la gente y les gustaba ejecutar a la gente. Les gustaba ver cómo aventar a los presos o a los esclavos a los leones para que se los devoraran ahí en el estadio. Era un espectáculo. Eso era la lucha libre de esos tiempos, donde la gente iba a divertirse viendo matar a los presos o a los esclavos. Los mataban ahí y quizás, no lo dice aquí, pero quizás estos otros presos que se mencionan aquí no eran igual que Pablo, nuevamente, porque Pablo iba a ser juzgado, estos llegan a ser ejecutados. Y quizás es solamente mi opinión, y tómenlo como es, solamente eso que es mi opinión, que estos otros hombres iban a ser ejecutados, quizás iban a ser muertos en el Coliseo para hacer un espectáculo ante la gente. De ahí vemos cómo los metían ahí en los leones, o los otros soldados los ejecutaban ahí mismo, según los hacían pelear, defenderse, pero les daban armas defectuosas para defenderse, y claro que los mataban ahí, era sentencia de muerte. Así que todo esto para decir que Pablo era algo especial aún para este hombre Julio, que era un gentil, no cristiano, no judío, pero le dio ciertos beneficios a Pablo. Así que pero también no podemos dejar, habiendo dicho todo esto acerca de los otros presos que iban a ser ejecutados, qué gran bendición de Dios para ellos también, estar junto con Pablo. Seguro que Pablo no escatimó tiempo ni esfuerzo para predicarles el Evangelio y decirles que hay otra vida, que hay salvación en Cristo Jesús. Y estos hombres que ya iban a perder su vida, sabían que podían tener una vida eterna con Cristo nuestro Señor, y los llevaría al arrepentimiento quizás. Tampoco está escrito, y solamente es mi opinión también, pero qué mejor para estos hombres que ya iban derecho a la muerte y ser predicados por el gran apóstol Pablo, que les diría seguramente que Jesús los amaba a pesar de sus fallas, a pesar de sus crímenes, y Él seguramente los dirigió a la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso es también especulación mía, eso es también mi opinión, pero yo puedo ver eso mientras estudiamos estas escrituras, podemos ver ahí que era no solamente el beneficio para Pablo siendo bendecido por Dios, o mandarle a sus amigos y tenerle cierta gracia el centurión Julio, pero además que él pudo predicar a gente que ya iba desahuciada a muerte, básicamente. También él fue bendición para los demás. Eso es lo que pasa cuando Dios bendice de esa manera. Dios usa a su gente para bendecir a esa gente, y esa gente se va moviendo en bendición tras bendición. Eso es lo que pasa. Eso lo podemos ver como Dios, el amor de Dios y las bendiciones de Dios se extienden por medio de su gente misma, porque todas las bendiciones que Dios te da no es para que te quedes con ellas todas. Nunca quiero mencionar esto porque sería quitarle, pero no voy a mencionar nombres, pero la gente que apoya a esta iglesia es una corona de Dios para ellos. Y esta bendición que nos cae a nosotros para sostenernos en este lugar donde estamos, donde espiritualmente está seco, donde espiritualmente está moribundo,
pero todavía hay vida y sabemos que el Espíritu Santo se puede mover. Y así como nosotros recibimos la bendición de los hijos de Dios, de nuestros hermanos en Cristo, nosotros podemos ser bendición para otra gente. Y vemos que así corre la bendición del Señor. Así vemos cómo la bendición del Señor se está moviendo en la vida de Pablo. Así como las bendiciones pasan por Pablo, Pablo bendice a los demás. Y esa es nuestra obra, esta es nuestra misión. Que no solamente es descansar en siendo bendecidos, pero que la bendición sea aumentada y que sea transferida, que sea movida. Eso es lo que podemos ver por medio de estas escrituras. Ya pasando aquí a los versículos 4 a 6 de este libro de los Hechos, capítulo 27, dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotaviento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí, dice el versículo 6, el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Por eso podemos ver que la primera embarcación donde estaban era más pequeña. Por lo que leímos antes, es una embarcación más pequeña que iba de puerto en puerto en las islas aledañas, cercanas, no iba derecho a un viaje. Pero aquí vemos que encontraron una nave mucho más grande. Quizás esta nave era propicia para navegar largas distancias y atravesar el océano, sobre todo el Mediterráneo, y vemos que era quizás un barco mucho más grande que donde estaban. Y vemos, por lo que hemos visto hasta ahorita, no era un buen tiempo para navegar. Era poco antes de los meses de invierno y los vientos hacen la navegación muy difícil. Y por causa de las tormentas que se venían, los sotavientos eran tormentas básicamente, que soplaban del sur y forzaban a los barcos a navegar hacia el norte. O sea que tenían todos los vientos en contra, como se dice, y les hacía muy difícil la navegación. Así que usaban como dice aquí, usaban las islitas o las masas de tierra como rompeolas para que no le llegara de lleno a la embarcación, porque de ahí ya estaba en una embarcación más grande, pero de todos modos los vientos eran muy difíciles y los hacía viajar en una manera que no era a la dirección que llevaban, sino tenían que ir rodeando, escabullendo, porque los vientos no los azotaran más fuerte de los que tenían que hacer. Y usaban las islas y los puertos como rompeolas, y pudieron llegar a Mira, donde, como dice el versículo 6, encontraron un barco más grande para poder viajar a Italia. Y como les dije antes, si era un barco más grande porque se llama el barco alejandrino, transportaba grano desde Egipto, porque Roma dependía de Egipto en la mayoría de sus granos, y es lo que ese barco llevaba. El gobierno romano le daba ciertas preferencias a los que encargaban estos barcos, los que estaban encargados de estos barcos, y por eso vemos aquí que decidió mejor Julio cambiar de barco, porque pues no era sostenible el barco más pequeño. Y el versículo 7 nos dice aquí: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ainido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotaviento a Creta frente a Salmón. Nuevamente los fuertes vientos dificultaron el progreso de eso, porque muchos días navegando y poca distancia recorrida. Así que les tomó muchos días para recubrir la distancia de 250 kilómetros más o menos de Creta a Nido. Y el piloto dirigió el barco al suroeste frente al Salmón, y había sido un viaje muy difícil, una muestra de lo que vendría después, porque ese era el peor tiempo para navegar del año. Era poquito antes del invierno, y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y costando, dice el versículo 8, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El centurión ahora tenía que decidir pasar el invierno en Buenos Puertos o seguir navegando hasta llegar a Fenice.
a la costa sur de Creta, que estaba como a unos 65 kilómetros de distancia. Aquí podemos ver cómo no determinar la voluntad de Dios. Primero, no te avientes al mar cuando es muy difícil navegar. No te arriesgues, porque sabemos que es muy grande el peligro. Y aquí vemos cómo no determinar la voluntad de Dios. El versículo 9 nos dice: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Así que aquí vemos que ya había pasado mucho tiempo, muchos días habían pasado. La amonestación de Pablo quiere decir, no es que los regañaba, sino que les opinaba, les daba direcciones. Ya habían enfrentado fuertes vientos y apenas empezaba la temporada de tormentas. Aquí dice el ayuno se refiere al día de expiación, o como se conoce más, Yom Kippur, que caía entre septiembre y octubre. Y cada marinero sabía que navegar era muy difícil en esos tiempos, en esos meses, de mediados de septiembre a mediados de noviembre. Y era totalmente imposible navegar entre mediados de noviembre hasta febrero. Así que esa era la temporada donde no hay que viajar por barco. Y vemos aquí que es lo que les amonestaba a Pablo. Le estaba diciendo en el versículo 10, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí suena mucho como una profecía de Pablo. Para nosotros que tenemos todas las escrituras, sabemos que sí es cierto, que van a perder hasta el barco, que va a haber pérdida de la carga, pero vamos a ver que la pérdida humana no se va a dar, porque como que esa es una profecía de Pablo y sabemos que esa sí es cierta. Así que debemos suponer que Dios le dio una premonición de peligro a Pablo. Él ya había experimentado 3 naufragios antes, como vemos en 2 Corintios 11:25. Ahí dice Pablo, en la mitad del versículo dice: 3 veces he padecido naufragio. No sé que él hablaba de experiencia, no hablaba de que al tanteo. La palabra griega que se usa, veo, quiere decir percibir. Como percibo por experiencia que va a suceder todas estas cosas que les dije. Así que tenía bases para decir estas cosas. No las decía nomás al tanteo o adivinando. Él ya tenía experiencia navegando, aunque no era ningún capitán ni ningún piloto de embarcación. Pero vemos aquí que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. Primero, estos hombres estaban a cargo del barco. Y ellos según tenían más experiencia que Pablo, pero ellos tenían otras ambiciones. Por ejemplo, aquí vemos en el versículo 12 por qué tenían la decisión de irse a otro puerto, porque dice en el versículo 12: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó a zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y sudeste de Mentara. Así que esos hombres, por ejemplo, el centurión Julio, él lo que quería un lugar más cómodo. Y los otros, por ejemplo, los otros jefes o el capitán y el dueño del barco, lo que querían es un lugar a hacer más, avanzar más para ganar más dinero. Uno quería un lugar más cómodo. Me parecía Fenicia un mejor refugio que buenos puertos. Y el otro factor es que Julio escuchó al piloto pensando que tenía más experiencia y al patrón del dueño del barco. Llegaron a un acuerdo de ir a Fenice tan pronto como era posible. Pensaron unos en ahorrar dinero, el otro en un lugar más cómodo. Pero esa no era la voluntad de Dios. Y a veces nosotros también sufrimos las mismas consecuencias cuando queremos estar en un lugar más cómodo, porque a nadie le gusta batallar ni sufrir. Pero a veces la voluntad de Dios es tal que dice: quédate donde estás, no te muevas. Y esa era la voluntad de Dios para Pablo, pero Pablo
les quiso hacer entender, pero esto no oyeron, porque no oían la palabra de Dios, no oían la voluntad de Dios. Pero nosotros podemos entender por esto que a veces los vientos son fuertes, a veces las tormentas son insistentes y muy fuertes, pero si Dios te dice quédate en la tormenta, quedémonos ahí. Nos desobedezcamos por buscar lugares más cómodos o por buscar ganancias materiales, vamos a tomar las decisiones en contra de Dios y eso no va a ser nada bueno, porque a la última vamos a perder todo lo material y vamos a desobedecer a Dios en el proceso. Por eso es bueno, Pablo les insistió, porque él de cierta experiencia decía, y vemos aquí que más los hizo a estos hombres tomar esa decisión, porque en el versículo 13 dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. ¿Sí? Como que se calmaron un poco los vientos y las tormentas y vino un tiempo de calma con una brisita y ya dijeron, bueno, aquí para ellos dirían los dioses nos acompañan porque se calmó los vientos. Pero Pablo les decía que se esperaran ahí, que no era bueno navegar. Y porque vemos por qué, porque en el versículo 14 dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclorión. Se puso peor que como estaba la cosa. No pasó mucho tiempo de que se dieran cuenta que Pablo tenía toda la razón, porque la brisa del sur se convirtió en una tormenta huracanada, la cual los marineros llamaban Euroclorión, que por cierto es una palabra híbrida del griego y latín que quiere decir viento del noroeste. Y eso es lo que querían decir con eso. Eran unas tormentas que se venían, que eran en esos tiempos del año. Y dice el versículo 15, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Eso es lo que pasa. Estos hombres no quisieron hacer caso a Pablo. A veces, cuando no tomamos la decisión correcta y no obedecemos a la voluntad de Dios, no hay otra cosa que nos dejamos, ya perdemos todas las fuerzas y nos dejamos llevar. Estos marineros tuvieron que dejar el barco a su suerte, porque era imposible controlarlo. Todo esto para decir que cuando no le hacemos caso a Dios, nos podemos meter en dificultades más fuertes que las que pensamos. Y si pensamos que ahorita estamos pasando por un tiempo difícil, muy duro, si no le hacemos caso a Dios se puede poner peor la cosa. Mejor es aguantar la tormenta, que Dios esté con nosotros, a no hacerle caso y hacer nuestra voluntad. Y después la tormenta se va a poner mucho peor y la pérdida va a ser mucho más grande. Y eso es lo que podemos ver en este estudio, que a veces las tormentas las pone el Señor para ponernos quietos, para decir, espérate aquí un tiempo, aquí te quiero. Y a veces la presión o la incertidumbre o el no querer sufrir más nos lleva a desobedecer la voluntad de Dios y nos va a llevar a ese lugar donde la tormenta va a arreciar, donde la tormenta se va a poner peor y la pérdida va a ser mucho más grande. Por eso tenemos que esperar en Dios a veces. La vida cristiana no es como lo dicen muchos, que es de prosperidad, que es de victoria. Es de victoria, la victoria es de Cristo Jesús. Nosotros vivimos bajo su voluntad. Vamos a pasar tiempos difíciles. Es difícil caminar como cristiano, pero es una vida nula cuando caminas sin Jesús. Es mejor aguantar la tormenta cuando Dios nos tiene ahí y de saber que ese es nuestro lugar, a querer buscar un lugar mejor y caigamos en otro lugar donde las cosas están peores. Así que tengamos esa paciencia con Dios, de que Dios nos va a ayudar, porque Dios está con nosotros en la tormenta. Vemos que esta no era la decisión de Pablo, y vemos que como no era la decisión de Pablo, el Señor está y estará con él durante la travesía. Y eso es lo que podemos esperar nosotros de Dios,
que si lo obedecemos y aguantamos la tormenta, Él nos va a ayudar a sobrepasarla. Vamos a orar. Señor, le damos muchas gracias por su palabra, Señor, y es, al menos para mí, Señor, este tiempo, 30, 40 minutos se pasan rapidísimo, Señor. Le damos gracias por su palabra y lo que su palabra nos dice y nos cuenta, Señor. Lo que su Espíritu Santo nos enseña por medio de ella. Le damos gracias. Y le pedimos, Señor, que nos sostenga, que nos ayude a ser obedientes en la tormenta y en los tiempos placenteros también, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber y a añorar, a esperar su voluntad en nuestras vidas, Señor. Sea con nosotros, Señor. Gracias por su paciencia. Gracias por su amor y su misericordia, que es nueva cada mañana. Me pido, Señor, por todos los que nos están viendo por medio del internet, que usted supla por sus necesidades, que sane sus enfermedades, que bendiga sus hogares, Señor, sus familias, que usted los fortalezca, los edifique, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser un instrumento del Evangelio, Señor. Ayúdenos a vivir una vida agradable a usted, Señor, y a esperar, no importa la tormenta, Señor, sabiendo que usted está con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que hace y lo que va a hacer en estos pueblos, en esta región, Señor. Pedimos salvación para todos ellos, Señor. En el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan una buena semana sirviendo al Señor. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias por sus oraciones. Gracias por apoyarnos con su presencia viendo estos videos y compartiéndolos. Muchas gracias, de veras. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima.